Lo que debió ser una medida temporal se ha prolongado y normalizado. Eso mismo ocurrió con el estado de sitio en la Guerra Civil salvadoreña. Pero ¿quién responde y repara a las víctimas catalogadas como margen de error? Como todos ustedes saben, El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América Latina. Yo era uno de los que creía que el régimen de excepción funcionaba para combatir a los delincuentes. Y aunque a algunos el régimen de excepción les genere alguna incomodidad, lo cierto es que el régimen de excepción representa al Estado, representa la seguridad. El régimen se alimenta de las capturas y cada vez que van a prorrogar tiene que haber una razón para seguir prorrogando el régimen, tiene que haber capturas. Porque muchos se han dirigido a agarrar gente a quien caiga. El régimen de excepción va a desaparecer cuando el planificador, el estratega de esta política de seguridad considere que ya no es necesario. Creo que no hay duda del éxito del Plan Control Territorial y del éxito de la guerra contra las pandillas y de las medidas que hemos tomado, incluyendo el régimen de excepción. El proyecto gubernamental más aprobado en el mundo. ¿En qué momento existe la posibilidad de que te lleves a la cárcel a una persona inocente? Sí. Hay muchísimas Por posibilidades. sus características físicas o por su situación económica o por el lugar en donde vive. Por la rapidez que necesita luego el gobierno y muchas autoridades de decir, ya agarramos al responsable, ya se cerró, carpetazo, entonces agarran a cualquiera. Mi hijo venía bajando cuando un policía me le da una, así no tengo pescosada, ¿verdad? Yo grité y me dice el policía, cálmese señor, porque si no me dijo, hasta él me dijo, lo podemos procesar a usted, lo podemos esposar también. Duele porque yo fui uno de los que inclusive convenció a toda mi familia para votar por él. A finales de marzo de 2024, El Salvador inició el tercer año de vivir en un régimen de excepción que surgió para erradicar la violencia generada por las pandillas. Este régimen ha tenido buenos resultados, pero también ha significado daños colaterales irreparables, como el fallecimiento de personas en los centros penales del país y la detención de miles de inocentes. En una situación ideal, un Estado que cumple con sus obligaciones de protección, de garantía, de promoción, ambos elementos deberían garantizarse. Por supuesto, el enfoque de derechos humanos y también el de seguridad, pero no como se nos ha querido hacer la idea que es uno u otro y que, bueno, ni modo, hay cierto margen de error o ciertas cosas que yo debo entregar a cambio de obtener seguridad. Un informe presentado por varias organizaciones de la sociedad civil sobre los 2 años del régimen de excepción muestra la crisis en derechos humanos que vive El Salvador. Este documento fue elaborado a partir de 6.305 denuncias de violaciones de derechos humanos recibidas entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de marzo de 2024, que se traducen en 16.289 hechos o afectaciones a derechos. Incluso tenemos casos de cartas de libertad hasta 3 veces dadas por el sistema y estas personas siguen sin ser liberadas. Entonces el temor es que en efecto hayan fallecido dentro de los centros penitenciarios, que no sea un tema de que no les encuentran, es decir, no es que no estén, sino que probablemente ya hayan fallecido. Y esto también está alimentado por las personas que luego de conseguir pasar a libertad, sí comentan que en efecto ellos han sido testigos también de fosas clandestinas adentro de los centros penitenciarios. Ahorita me están informando de un joven que dicen que ha muerto en Mariona y la familia fue a Mariona a preguntar si está ahí, no le dan información. Fueron a medicina legal, tampoco le dan información. Entonces los tengo pendientes que me digan qué pasó con él. Que murió hace varios días, dice, o sea, parece que está en una fosa común. Los rumores, pues, pero queremos confirmar cuál es la verdad de lo que pasó con él. Víctimas del margen de error. Al inicio de este régimen de excepción, el presidente Bukele afirmó que de los 8.500 arrestos que llevaban a los pocos días de iniciadas las capturas, existía un margen de error del 1%, es decir, 85 personas inocentes detenidas.
2 años después, este margen de error significa más de 240 personas fallecidas en los centros penales bajo la custodia del Estado salvadoreño. A continuación, 2 testimonios de familiares de víctimas del régimen que aseguran con documentos su inocencia y que claman por su libertad inmediata. Yo era uno de los que creía que el régimen de excepción funcionaba para combatir a los delincuentes. El 26 de diciembre del año de 2022, ¿verdad? Fue capturado mi hijo, ¿va? En el lugar de habitación, o sea, en la casa de nosotros, ¿verdad? Entonces tocaron la puerta y ese día estaba él con la mamá. Él estaba jugando un videojuego, ¿va? Y les dio acceso, ¿va? No debemos nada a la justicia, ni como familia nuclear, ni como familia extensa, nunca hemos tenido problemas con la ley. Entonces entraron, ¿va? Y a la entrada pues estaba jugando mi hijo un videojuego y la primera palabra que dijo uno de los policías dijo que era un juego de mareros, le dijo. Decinos dónde tenés la droga, pero ¿droga de qué? Le dijo, ¿verdad? Y la mamá volvió a reaccionar, ¿por qué? ¿Pero por qué están preguntando eso? Le dijo, si ustedes no han hallado nada. Todavía un policía le dijo al otro, no hay nada. Le dijo, cuando no hay nada, pues de entender yo que no encontraron ninguna situación que nos vinculara en alguna situación ilícita, ¿verdad? Entonces, pero después de eso vino otro policía y, ¿cómo se llama? Sacó el teléfono propio del policía y hizo como que iba a hacer una llamada efectiva. Si habrá sido efectiva no lo sabemos, pero como hizo como que estaba llamando y después de eso le dijo a mi esposa que iba a quedar detenido mi hijo. Llegó donde el policía de guardia y le pregunto yo, mire, vengo a preguntar y comienza a hacer preguntas y todo y dijo al final que no había ninguna patrulla que anduviera ese nombre. Como a los 30, 40 minutos de estar yo allí, iba apareciendo una patrulla que dijo él que no era de la zona, dijo. Me sorprendió a mí porque dije yo, bueno, ¿y cómo se manejan ellos? ¿Va? Y después de todo eso, pues mi hijo venía bajando cuando un policía me le da así nosotros pescosada, ¿verdad? Y grité yo, ¿qué pasa? Le dije yo, porque yo era uno de los que creía que el régimen de excepción funcionaba para combatir a los delincuentes, o llámense estos grupos fuera al margen de la ley, ¿verdad? Pero no con personas inocentes. Cumplió 21 en el penal. Ese día fatídico por esa fecha, por ese maldito día de que implementaron el régimen de bendición, porque para mí es mi hijo, ¿verdad? Duele porque yo fui uno de los que inclusive convenció a toda mi familia para votar por él. Si funcionara el debido proceso, ¿verdad? Mucha de esta gente ya estuviéramos libres. Si yo no pido que no me lo investiguen, pero que me den esa facilidad de poder defenderme. Pero usted bien sabe que el régimen es una de las situaciones que limita el derecho a defensa. ¿Pero por qué? Porque bien sabe que con todas estas situaciones comprobables, mucha gente estuviera libre, Leo. Llévalo, no le estés preguntando. Pues llegaron los señores agentes ahí a la casa. Llegaron soldados y los señores de la base que son del cantón, cuando ya uno lo había registrado, no encontrándole nada, porque le pidió el teléfono, le pidió el DUI, y dijo, como en 3 veces lo revisó el teléfono y dijo, no tienes nada, bicho, le dijo así. Sí, le dijo él, yo no tengo nada, le dijo yo, lo que me dijo es trabajar, le dijo. Pero llegó otro que es compañero de ese y le dijo, no, pero llevarlo, no le estés preguntando más a una investigación, lo vamos a llevar, le dijo. Entonces se lo trajeron. Sale con este montaje, no hallándole nada, y sale con ese muchacho que es de otro cantón, pero que quizás en la misma mañana lo agarraron y ya le pone hermano. Aquí está la carta de trabajo que le dio él para que lo pudieran liberar. Él lo espera todavía. Él pregunta que si ya está libre. Entonces, a lo que voy es que tanto tiempo sin tener nada y él estar guardado, no sé cómo ha de estar. Porque ya hoy el 26 de abril tiene 2 años. 2 años donde no he sabido lo que es absolutamente nada. Yo solo he llegado a preguntar, me dicen ahí está, pero no me dicen está enfermo, está con salud, porque uno lo duda. Imagínense que salen ahí, bueno, en las noticias de que mueren allí en los penales, no les dan el sustento. La seguridad no avanza.
porque muchos se han dirigido a agarrar gente a quien caiga. Entonces, eso no es un trabajo. El trabajo sería de que sí agarren los que son, como dice el dicho, los que son que paguen, y los que no son no pueden estar tanto guardados. Casos emblemáticos. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA ha atendido diversos casos representativos de los abusos del régimen de excepción. Estos son algunos. Caso 1. Este es el caso de una madre cuyo hijo fue detenido en septiembre de 2022 y relata que la última vez que preguntó acerca de su estado de salud, los encargados en el centro penal le dijeron que esa información no podían proporcionársela. Pasados 8 meses de la detención, llegó personal de una funeraria a su vivienda a decirle que su hijo había fallecido y que estaba en el Instituto de Medicina Legal de San Salvador. Caso 2. Otro caso demostrativo es el de Rosa, quien murió en el penal de Apanteos en noviembre de 2022 a causa de una hemorragia ocasionada por golpes 7 meses después de ser detenida. Los familiares se enteraron de su muerte hasta febrero de 2023, cuando la Dirección de Centros Penales notificó a sus hijas que ella ya no estaba en Apanteos, sino enterrada en una fosa común, pues había muerto 2 meses atrás, en noviembre. Posteriormente, recibieron una llamada en la que les dijeron que eso no era cierto, que el cuerpo estaba en la morgue del Cementerio General de Santa Ana y que podían ir por él. Caso 3. Un incumplimiento de orden de libertad ocurrió con Luis, quien fue detenido en su casa la noche del 21 de abril de 2022, acusado de agrupaciones ilícitas. Se encontraba privado de libertad en el Centro Penal de Quezaltepeque. La familia obtuvo una orden de libertad fechada el 16 de mayo de 2023. Sin embargo, la Dirección de Centros Penales no lo puso en libertad. Luis murió en el Hospital Rosales en San Salvador una tarde de junio de 2023 por complicaciones de una enfermedad pulmonar. Esta explicación sobre la causa de la muerte deja muchas dudas a los familiares. Cifras del régimen recogidos en informe. 5.931 casos de detenciones arbitrarias o ilegales, 5.470 casos de violaciones al debido proceso, 1.779 allanamientos de morada, 814 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes y 304 casos de hostigamiento. A estos maltratos le siguen hechos como la desaparición forzada, confinamiento, discriminación por orientación sexual, identidad y o expresión de género, acoso sexual, abuso y violaciones sexuales. Los señalados por las víctimas como responsables de los hechos son mayoritariamente agentes de la Policía Nacional Civil, con 4.701 denuncias. Un régimen aprobado por la población. El Instituto de Opinión Pública de la UCA, UDOP, realizó una encuesta a principios de 2024 sobre el segundo año del régimen de excepción, en el que 87.5% de la población dice sentirse segura con él. Sin embargo, más del 75% dijo desconocer los derechos que se han perdido con el régimen de excepción, que son los siguientes: el derecho de defensa, el tiempo de detención administrativa sin pasar a disposición judicial se extendió de 72 horas a 15 días, y el derecho a la privacidad de la correspondencia física o electrónica y de teléfonos celulares de las personas. El país gasta millones de dólares en limpiar su imagen, adentro y afuera del país. Es muy común, por ejemplo, que fuera del país las personas creen que en efecto ese paraíso que se pinta por parte del Estado es una realidad, ¿no? Sin embargo, cuando empiezan a escarbar un poquito, se dan cuenta de la cantidad de vulneraciones a los derechos humanos. A nivel de las instancias internacionales que velan por los derechos humanos, El Salvador está realmente muy mal. Desafortunadamente no existe ningún mecanismo interno, no tenemos una Procuraduría de Derechos Humanos que realmente responda para estar vigilando al Estado y cuál es haciendo su ejecución sobre la base de derechos humanos. Por tanto, básicamente las organizaciones solo nos tenemos a nosotras mismas para podernos defender entre nosotras. Según el informe de las organizaciones, al menos 244 muertes han ocurrido bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción,
Este dato es producto del seguimiento de noticias y testimonios de víctimas, por lo que su precisión es relativa, pero ilustra sobre las condiciones que se viven en las cárceles salvadoreñas. Estas organizaciones hacen un llamado constante al Estado salvadoreño para que derogue el régimen de excepción por su falta de justificación, pues ya no existe una situación extraordinaria en el país y porque ha excedido su temporalidad. Concluyen que resolver el problema de la seguridad pública no es solo bajar la cifra de los homicidios, sino también solucionar los problemas estructurales que dan origen a la pobreza y al surgimiento de grupos organizados con fines delincuenciales. A continuación, el editorial. A más de 2 años de vigencia del régimen de excepción, se ha normalizado la suspensión de derechos y garantías constitucionales. Pero luego de este tiempo, parece que también se ha normalizado que más de la mitad de la población salvadoreña desconozca en qué consiste el derecho de defensa, la garantía constitucional del plazo de detención administrativa y el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, los cuales continúan interrumpidos por esta medida. Queda claro que el régimen de excepción representa no solo un retroceso democrático y del Estado de Derecho, sino también un retroceso en términos del empoderamiento cívico de la población salvadoreña. Para que los ciudadanos puedan exigir y hacer valer sus derechos, es fundamental que estén informados sobre lo que implica y las consecuencias que puede acarrear el perderlos. Los resultados de la encuesta de evaluación del segundo año de implementación del régimen de excepción del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA muestran que a pesar que la población tiene poco conocimiento sobre los derechos y garantías suspendidos, están mayoritariamente en desacuerdo con los procedimientos concretos que están siendo aplicados por las entidades de seguridad y justicia en el marco de esta medida, como la realización de capturas sin orden judicial, la recaptura de personas que tenían procesos penales cerrados, ya sea por cumplimiento de la pena o porque fueron declaradas inocentes, con que no exista la obligación de garantizar la asistencia de un abogado a las personas que son detenidas, entre otros. Más de la mitad de la población salvadoreña no está de acuerdo con este tipo de actuaciones aplicadas por las autoridades. En este sentido, en la medida en que la población conoce una mayor cantidad de derechos y garantías suspendidos con el régimen, más baja es la proporción de personas que consideran que esta medida debe de prorrogarse por más tiempo. Más baja es también la calificación que recibe de esta medida y mayor temor genera entre la población. Definitivamente el conocimiento es poder. Esta frase, atribuida al filósofo inglés Francis Bacon, resalta la importancia de adquirir información para comprender mejor nuestra realidad. Cuando las personas tienen acceso a conocimientos y datos precisos, pueden tomar decisiones informadas y empoderarse para mejorar sus vidas y su entorno. Garantizar todos los mecanismos para proveer de información a la ciudadanía no solo es un derecho fundamental, sino también una obligación de todos los estados. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos al filo de la semana y hoy con novedades. En un momento estaremos en Bukele.1 y el sábado en Bukele.2. Es la nueva toma de posesión de Bukele. Así hablan las jóvenes generaciones con cualquier tipo de situación. Dicen tal cosa en un punto 1 y punto 2, punto 3, etc. Bueno, pero aquí estamos ahora preparándonos, como dirían los jóvenes, para el nuevo gobierno de Bukele, Bukele.2 diríamos, ¿verdad?
Ojalá en este tiempo se reabran diálogos entre todos los sectores del país, ¿verdad? Es decir, que no sea un solo partido, un solo poder, una sola mente la que manda en el país, sino que haya un diálogo abierto con todos, incluido con gente que piensa distinto, para el bien común. El diálogo siempre es la fuente más importante del bien común. Ojalá en esta nueva administración crezca el diálogo, que había sido escaso en el gobierno anterior, crezca el diálogo y enfocado al bien común, ¿verdad? Que haya en el país, en definitiva, convivencia agradable entre todos, paz y justicia, que es un tema en el que tenemos, tanto en paz como en justicia, serios déficits. Un dato curioso de la toma de posesión es que parece que va a venir mucha gente, ¿verdad? Es decir, yo me he dado cuenta que vienen dos antagonistas, por lo menos en el presente actual, ¿verdad? Es decir, viene Milei de la Argentina, que ha tenido una reprobación fuerte en España y una exigencia de que pida disculpas por insultos a la esposa de el primer ministro o presidente del gobierno, y viene el rey de España también. Bueno, a ver si lo sientan juntos, se dan ahí el beso de la paz, ¿verdad? Y llegan a acuerdos, ojalá, ¿verdad? Es decir, en fin, a ver qué pasa. Siempre este tipo de reuniones de mucha gente importante llama la atención, es un momento de mucha propaganda, de mucha euforia, pero realmente la gente importante es gente como cualquier otra persona, ¿verdad? Sean reyes, sean mileyes, sea lo que sea, son gente, y son gente a veces también con los mismos defectos que podemos tener los demás, y algunos con defectos más graves que el promedio de las personas, ¿verdad? Es decir, como este señor Milei, que es un poco especial, ¿verdad? Bueno, ojalá las cosas salgan bien a lo largo de este encuentro de gente importante. Y ojalá, sobre todo, que sepamos que un gobierno no es el gobierno de los fuertes, de los grandes, de los famosos, sino que un gobierno es un servicio hacia la mayoría de la gente y de la gente sencilla especialmente, que son los que tienen más necesidades y a los que los gobiernos deben servir con mayor solicitud. Bien, otro tema que es interesante es la encuesta postelectoral de la UCA. Yo me voy a fijar nada más en algunos datos que me resultan interesantes, ¿verdad? Primero es que el 42% de los que contestaron la encuesta recibieron algún regalo del gobierno antes de las elecciones, especialmente canasta alimentaria. Ojalá en el país, más que los regalos coyunturales, ojalá se construya unas redes de protección social que realmente respondan a las necesidades de la gente y que sean permanentes, no solo dependiendo de coyunturas, llámese la coyuntura un desastre nacional o llámese la coyuntura una elección, llámese como se llame la coyuntura, es decir, que lo que haya sea una buena red de protección social que responda permanentemente a las necesidades de los salvadoreños, ¿verdad? Bukele sigue teniendo un apoyo impresionante, ¿verdad? El 52% dicen que no hubieran votado por el partido Nuevas Ideas si no estuviera Bukele en él, ¿verdad? Es decir, realmente la votación que tuvo, sobre todo en la asamblea, el partido Nuevas Ideas fue impresionante, ¿verdad? También Bukele en particular, pero que la persona de Bukele es la que tiene el prestigio y la fuerza, parece evidente, ¿verdad? Es decir, según la encuesta. Ojalá ese poder y ese prestigio se use para el bien común, como decíamos anteriormente. El régimen de excepción sigue siendo causa para el apoyo. Hay en realidad desconfianza de que otros políticos pudieran controlar las maras de una manera mejor que como lo ha conseguido Bukele. Es lamentable porque yo sí creo que puede haber mejores maneras de controlar a las maras y más eficaces sin tanta violación de derechos humanos como ha habido, pero bueno, este es el pensamiento de la gente, ¿verdad? Y realmente el que las maras no dañen a la gente hay que reconocerlo como un bien. Lamentable es que ese bien se construya sobre modos de proceder que son
injustos o son desproporcionados, etcétera, ¿verdad? Ese es uno de los temas, ¿verdad? Es decir, ha habido algún abstencionismo, ¿verdad? Fuerte. Generalmente ha influido el daño del régimen, estas violaciones de derechos humanos. Para algunos ha sido causa de no ir a votar, ¿verdad? Es decir, aparece dentro de la encuesta. Y ha habido también desconfianza de las gestiones municipales previas, ¿verdad? Es otra de las razones para no ir a votar que se dan, ¿verdad? Es decir, esto puede y debe crecer, ¿verdad? Si no se corrigen los fallos que se tienen. En general, más del 60% de la población pone como mayor problema nacional temas vinculados a la economía. Es difícil saber hasta dónde esa realidad se vive con intensidad, pero en la medida en que crezca la economía como el problema mayor de la población, pueden surgir descontentos mucho más fuertes de los que uno puede suponer, ¿verdad? Entonces, ojalá el tema de la economía se enfoque bien, etcétera, ¿verdad? Ese es un poco el resumen de las cosas que me llamaron la atención de esta encuesta de la UCA. Ojalá las encuestas nos sirvan para reflexionar y para mejorar las cosas que no funcionan bien dentro del país, ¿verdad? El otro tema que ha salido de nuevo en los periódicos y que es importante reflexionar es el tema de los juicios masivos, ¿verdad? Esto de los juicios masivos ha sido una práctica antigua en El Salvador. Tal vez no al modo que se quieren hacer ahora, pero sí en las audiencias iniciales se repetía con demasiada frecuencia grupos de 40 personas con jueces que prácticamente no leían los descargos que presentaban los abogados, que generalmente daban fallos generales mandando a juicio a todos los que se les presentaban ahí. Es decir, había mucha irresponsabilidad en el sistema judicial. Ahora se quiere aumentar esa irresponsabilidad haciendo juicios grupales más numerosos y además ya no solamente en la audiencia inicial como se hacía antes, sino a lo largo también de la instrucción. Yo creo que eso sería lamentable porque en general se pierde el contacto con los abogados, se está perdiendo. Ahora los abogados no les dejan ver a sus defendidos, ¿verdad? Ni en la cárcel, ni hablar con ellos. Los jueces tienen un poco la tendencia, algunos por miedo, a condenar. No se individualizarían los casos, que es fundamental individualizar el caso, dar el derecho a la defensa a la persona, que puedan hablar, no 4 o 5 minutos, como dicen, que le van a dar a cada uno, sino que puedan exponer su propia realidad y su propia defensa, que tengan más contacto con los abogados, etc. Yo creo que hay una necesidad profunda de renovar el sistema judicial, de crear una independencia mayor de los jueces y tener también un mayor control de los abusos que se dan en la misma judicatura. Los juicios masivos solamente atestiguan la incapacidad del sistema judicial para juzgar bien a la gente. Es decir, lo están haciendo porque son incapaces de juzgar como se debe juzgar a la gente, individualizando los problemas de cada uno. Esa es la realidad y es triste que se tenga que juzgar de esta manera. Los juicios masivos reducen siempre el derecho a la defensa efectiva y perjudican el debido proceso. Eso es una realidad en la que en el mundo jurídico se está plenamente de acuerdo. Solamente los que tienen intereses políticos pueden defender lo contrario. Ojalá de nuevo reflexionemos a fondo sobre el país que estamos construyendo y sobre el sistema judicial que estamos construyendo, que no da garantías de defensa adecuada a las personas. Y esto es por hoy. Hasta la semana que viene. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana.
En Miradas damos paso a la sección musical. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, supiste sacudir el poder, con ojos de odio te vieron, tras un rifle se escondieron, y tu sangre se esparció. Muchas gracias. Ha rozado mi pecho
sangre que regaste en aquel huerto. Compañera de mis luchas y victorias, de aquel zacate mojado que empapó nuestras espaldas. Compañera, no olvidaré tu rostro ni tu brazo poderoso disparando libertad. Comienzo a sentir que tu piel ha rozado mi pecho, que tu boca atrapa la mía, que tus palabras emboscaron mi pensamiento. Comienzo a sentir el trauma de balas y bombas, los fusiles que atravesaron tu cuerpo y la sangre que regaste en aquel huerto. Compañera, no soporto tu ausencia, aunque digan que tu muerte es bandera en esta lucha. Compañera, compañera Ana María, compañera Febe Elizabeth, compañera Libertad, Con 2 actividades más en este mes de mayo, se pudo seguir conociendo sobre la cultura de Palestina gracias al programa Pasaporte Global de la UCA. El martes 21 de mayo se desarrolló una masterclass de cocina palestina desde la planta piloto de alimentos de la UCA, donde se enseñó a preparar 2 platillos llamados hummus y manakish. La masterclass fue realizada por parte del staff de la Embajada de Palestina en El Salvador, donde los participantes pudieron conocer e intentar hacer la receta, así como también degustar de estos 2 platillos de origen palestino. Nos enorgullece poder presentar nuestra cultura a los estudiantes y a los que nos visitan también de otros lugares, porque una parte muy importante para nosotros es dar a conocer de que nuestra cultura también es un medio de resistencia. Y siento que fue como un conocimiento de cultura que lo comparé como el desayuno que nosotros comemos habitualmente y me pareció como muy rico. Yo creo que sí lo comería de desayuno. Sinceramente una experiencia nueva, nunca había intentado algo así y la verdad siento que es bien dinámico, te enseña varias cosas y puedes aprender a realizar platillos hasta de diferentes países. También, el jueves 23 de mayo, se realizó la exposición de arte palestino salvadoreño Raíces sin Olvido, en el que se presentaron obras artísticas de gran calidad realizadas por artistas salvadoreñas palestinas. La actividad contó con la presencia de invitados especiales como el nuncio apostólico, así como las artistas de las obras, el equipo de la Embajada de Palestina, representantes de algunas otras embajadas y comunidad universitaria UCA. También se presentó un poema titulado Deshumanidad, del poeta William Alfaro, en alusión al contexto que sufre actualmente el Estado de Palestina. La exposición estará disponible hasta el 30 de mayo en el primer nivel del CRAI Florentino y Doate de la UCA. Pues son actividades, la verdad es que muy positivas, muy constructivas y conectan al alumnado, a los alumnos, con instituciones, con embajadas directamente, ¿no? Ser intermediarios. Y creo que es una ventana al mundo, ¿no? La universidad es una ventana al mundo y las embajadas también, y es bueno que estén en contacto. Estas actividades me parecen una especie de diálogo interesante porque estamos yéndonos desde la cultura para conocer otras realidades y creo que eso al final nos une como civilización humana y es súper importante en estos tiempos donde hay muchísima rivalidad y conflicto en el mundo.
Con estas dos actividades se cierra el mes de mayo y la participación de Palestina en el programa Pasaporte Global, que continuará el próximo mes con un nuevo país. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas.